vino acá al Ecuador el fiscal de Colombia, de apellido Barbosa, si mi memoria no me falla. Vino acá, dizque para entregar la información que disponía el Estado colombiano. No hay que olvidarse que en ese momento el presidente de Colombia era Iván Duque, es decir, todo un entramado geopolítico para tratar de posicionar y de construir que Arauz Rabascal estaban financiados por la guerrilla, por grupos terroristas, narcotraficantes, y favorecer consecuentemente a Guillermo Lazo. Y te decía que paradójico, porque uno de los que fue el primero en poner una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral fue el entonces consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto Custode, que luego, cuando ganó Guillermo Lazo, es decir, luego de contar los votos, él también como consejero, cuando ganó Guillermo Lazo, renunció a la consejería y pasó a ser secretario de Política Pública Anticorrupción. Y termina renunciando porque Guillermo Lazo le rechaza, le dice que le va a hacer un daño con ese informe donde él levanta varias hipótesis de presuntos casos de corrupción en las empresas públicas donde tiene delegados el presidente de la República. Fíjate tú cómo es la vida. Y hoy, ¿qué es lo que surge a través de la denuncia de la Posta? Una investigación, esta investigación sí real, porque empieza en el año 2020, en la época que aún era presidente Lenín Moreno, avanza ya cuando Guillermo Lazo es presidente de la República, una investigación que la lidera la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional. Y esta investigación empieza a hacer un seguimiento, vigilancia, intercepciones telefónicas a varios actores. A un señor de nombres Rubén Cherres, que tenía antecedentes penales, que había sido procesado y sentenciado incluso en uno de esos casos por narcotráfico. Y da la coincidencia que ha sido el mejor amigo o íntimo amigo del señor Danilo Carrera Druet, a su vez cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. En este seguimiento que hace la Policía Nacional, empiezan a identificar una serie de vínculos y de cercanía con ciudadanos albaneses, que a su vez tenían antecedentes penales con la mafia albanesa, con el narcotráfico albanés. Uno de ellos incluso había sido procesado también penalmente aquí en el Ecuador. Y adicionalmente se verifica a través de información de la Superintendencia de Compañías, que luego también se llega a conocer, que este ciudadano albanés, pido disculpas por no recordar el nombre, pero realmente es un nombre ahí bastante complicado, este ciudadano albanés funda varias compañías con este señor Rubén Cherres unos meses después de que asume la presidencia de la República Guillermo Lazo. Pero no conforme con esto, se difunden una serie de conversaciones telefónicas, los denominados progresivos, como resultado de las interceptaciones que hace la Policía Nacional, ¿sí? Y donde se evidencia conversaciones entre Danilo Carrera, Rubén Cherres y una serie de actores políticos del movimiento Creo. Coincidencialmente, estos actores políticos del movimiento Creo luego terminan como ministros, como ministras Claro. de Estado. El señor Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, la señora Tangi Vera, ministra de Agricultura, se evidencian conversaciones con el señor Guido Chiriboga, hay fotos con el señor Guido Chiriboga, Danilo Carrera, el señor Rubén Cherres, se ufana Cherres de haber conseguido para la campaña de Guillermo Lazo más de $1,500,000 para la campaña presidencial. Y esto por hacerte resumido el cuento, es decir, todos estos elementos en el informe de investigación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. Pero ¿qué es lo que sorprende? Que luego de un tiempo, en vez de que la Fiscalía avance con la investigación, porque con este informe de la policía ya tenía más que elementos suficientes, no solo para seguir con la investigación penal, sino para probablemente formular cargos y Claro. vincularles a varios de estos ciudadanos y dictar una instrucción fiscal por el delito de narcotráfico, probablemente tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, en fin. ¿Qué es lo que sucede por arte de magia? En enero del año 2022 se archiva esta investigación en la Fiscalía. Cuando si tú revisas otras investigaciones previas de la misma Fiscalía por otros delitos donde ni siquiera tienen elementos o indicios
que les hagan colegir, primero, la materialidad de la infracción y segundo, la existencia de algún responsable que haya cometido ese tipo penal. Las tienen abiertas años de Así años es, para así es. ponerle como una espada encima de la cabeza a esa persona. Pero en este caso, de forma totalmente prolija, deciden archivarla en enero del 2022. Entonces, aquí hay mucha tela por cortar y aquí nadie puede ser tan ingenuo en pensar que se les ocurrió archivar la investigación porque simplemente no encontraron elementos o indicios que Claro. hagan presumir la existencia de delitos y la existencia de los responsables de esas infracciones penales. Mauro, entonces nuestra mirada debe ir a la fiscalía como tal, pero a Diana Salazar. Mira, aquí Diana Salazar ha tratado de excusarse en un argumento jurídico que ciertamente es válido, pero que yo te digo en lo personal, yo no le creo. Jurídicamente ella, ¿qué dice? Perdón que te interrumpa, porque justo tengo, me vas a hablar de la comparecencia en la Asamblea Nacional donde habla de este informe, ¿no? Es que justo tenía esa pregunta para ir detalle por detalle. Dice ella, dijo ella, las características formales de los documentos expuestos en esta comisión y a través de los medios de comunicación no se corresponden con los distintivos originales que constan en el expediente. Por ejemplo, las impresiones que constan en el expediente original de la Fiscalía General del Estado son en blanco y negro, mientras que las impresiones que están circulando en redes sociales que tiene la comisión se encuentran a color. Esto cita textual y añade que se podría decir que a la Fiscalía le entregaron el borrador del informe y el original del informe a los suscriptores lo difundieron por allí, menciona la fiscal Diana Salazar. Agrega que se inició una investigación para determinar a los responsables de la filtración. Explícame con peras y manzanas, ¿qué significa esto de blanco y negro y a color y si yo me debo comer ese cuento? A ver, aquí algunas precisiones. Ella no está diciendo, reitero, ella no está diciendo que el informe sea falso, Ya. porque eso han tratado de posicionar a algunas personas. Ella lo único que está diciendo es que en lo formal, que no es lo mismo que hablar del fondo, en lo formal, Fiscalía tiene el informe de investigación de la policía blanco y negro, y en cambio la posta tuvo acceso al informe impreso a color. ¿Y eso qué ¿Sí? Eso significa? es lo único. Eso es lo único que está diciendo. Que la fuente de la posta le imprimió ese informe a colores y que en cambio a la fiscalía le entregaron a blanco y negro. Eso es lo único que ella está diciendo, ¿sí? Ya. Pero aquí viene la otra situación. Sorprende profundamente que una investigación de la policía que arranca en el año 2020, ojo, antes de que Lazo sea presidente, ya le empiezan a hacer seguimiento a Rubén Cherres, a Danilo Carrera, a este ciudadano albanés. Luego, este informe se sigue recabando, recopilando información, ¿sí? Y esta investigación sigue adelante y se presume, por lo que dijo igual el general Víctor Arauz en la Asamblea Nacional, se presume, no puede afirmar tampoco, no soy quien para hacerlo, se presume que el presidente Lazo habría tenido conocimiento de esto porque la comandante general Tania Varela supo de esta investigación. ¿Y cuál es una de las hipótesis sobre este tema? Que evidentemente ellos, para blindar al presidente Lazo y a su círculo familiar, dispusieron que este informe poco más y desaparezca, que no salga a la luz.